Buenos días, buen día, good morning, etc. La clase de historia de hoy está dedicada a Roma, pero también incluye un par de familias instrumentales o tipos de instrumentos que hemos ido dejando un poco por el camino. Unos son los laúdes, que están aquí ya desde tiempos de los asirios y Egipto, que ya los han visto en algunas ilustraciones. Y otro es un dispositivo muy curioso que se llama hidraulis, que es un órgano. El problema es que lo que nos ha llegado son dos hidraulis, no, dos trozos, dos restos de hidraulis, unos planos en el libro de Vitruvio. El libro de Vitruvio, hoy veremos un símbolo, una abstracción de Marco Vitruvio Polión, les contaré quién es. Es el único libro que nos ha llegado de la antigüedad clásica. Se llama De Arquitectura. Es un libro de la antigüedad clásica, digo, sobre algunos de estos temas. Ahí hay una descripción del hombre de Vitruvio famoso, este que pinta Leonardo. Ese Vitruvio es este mismo Vitruvio. Es decir, muchos palacios renacentistas de 1400 y 1500 en el norte de Italia y en Valencia también. En Alicante no lo conozco, pero me imagino que también habrá algo en el centro. Muchas de las casas y los palacetes que se construían los nobles renacentistas siguen los modelos, o sea, los planos de los edificios griegos de la época clásica. No solo los planos, en general el Renacimiento intenta imitar o redescubrir o hacer renacer todo lo de los griegos y los romanos. El hidraulis, bueno, ahora lo veremos, cuando lleguemos les aclararé algunas cosas. Es decir, la clase es sobre Roma, pero incluye pequeñas secciones, un poco de todo. Tampoco es un menú de degustación, pero en fin, lo que se puede, se puede. Esto yo ya lo he ido aclarando en algunas clases o introduciendo el tema y lo tienen que entender. Es decir, y si no lo entienden, pregunten o intenten informarse o lo que sea, o me lo dicen, yo lo volveré a decir. Es decir, decimos Roma a partir de un cierto momento, pero todo es el mundo greco-romano. Cuando se dice la antigüedad clásica, vamos a pintarlo correctamente, una línea, esto es un símbolo, una abstracción temporal. En el tiempo y en el espacio no hay nada parecido, pero todos lo entendemos. Año cero, siglo V después de Cristo, que es cuando por fin cede el imperio, cae. Siglo V antes de Cristo, año 1000 antes de Cristo, tiempos de Homero y esas cosas, tiempos míticos, épicos, y ahí no tenemos documentos. Es decir, Grecia, por ejemplo, en el 900 antes de Cristo, 800 y pico, en Esparta ya existe, es una ciudad, hay coros, hay escuelas y formación coral y vocal, la gente canta, etc. Después, la antigüedad clásica que llamamos en el arte, siempre se habla así, esto ya lo he aclarado, son estos tres siglos, 6, 5 y 4. Siglo V, que es el 400 y pico, pues son los tiempos de Pericles, de Odeón y esas cosas que estamos viendo. Pero en realidad, cuando decimos el mundo clásico, estamos abarcando todo, desde aproximadamente el 900 antes de Cristo, cuando Grecia empezó a existir. Antes hay otras cosas, minoicos, cretenses, pelasgos, pero no estos pueblos. Estamos abarcando desde aquí hasta aquí. Es decir, hasta el año 60, más o menos después de Cristo, todo lo que va detrás se le llama época helenística. Estoy hablando ahora de todo el arte, cultura, todo. Mientras que del 60 hasta que cae el imperio lo llamamos época romana, pero todo es lo mismo. Es decir, a partir del siglo II antes de Cristo, más o menos, pues Roma toma literalmente la cultura griega, traduce sus palabras, incluso hoy seguimos igual. No sé el porcentaje, pero creo que ronda el 90% o más de toda la terminología técnica que usamos en Occidente, medicina, física, informática, música, todo. La mayoría de palabras técnicas que ustedes utilizan en armonía y aquí en instrumentos son vocablos griegos. Y cuando la física o la medicina o la química encuentra una nueva cosa o inventa algo, heptafonía, todo, prácticamente todos los vocablos que ustedes usan, lo que llamamos terminología científica hoy en día, son vocablos griegos. Es decir, no es que Roma absorbe a Grecia, Grecia, ya lo he aclarado en otras clases, sigue viva dentro del imperio,
los estoicos romanos, los epicúreos, los neoplatónicos, toda esta gente que son romanos, viven según filosofías y según ideas y modelos griegos de la época clásica. Por eso dije en alguna clase anterior que todos los cánones, es decir, los modelos, y aclaramos esto, un canon no es algo que esté en el mundo. El hombre perfecto o la mujer perfecta, por más que digan unos y otros en la revista Vogue y todas esas cosas, eso es una abstracción, una tendencia. Todos los cánones en arte y también casi la totalidad de las ideas científicas actuales fueron formuladas por algún griego o algún heleno o algún romano. La mayoría aquí. Y después el imperio siguió funcionando con más o menos problemas. Por ejemplo, en tiempos de Nerón, en el siglo I, y Calígula, etcétera, pues ya las guerras intestinas dentro de Roma entre cristianos y paganos ya están en vigor. A partir del siglo II, es decir, el año 100 y pico, el cristianismo se ha extendido tanto que son los propios romanos y son una fuerza política y social. Y en el siglo II y III, en ciertas regiones del imperio hay obispos, coexiste todo. El paganismo, la antigua tradición, la antigua religión, las nuevas religiones. Muchos de estos emperadores, después del siglo I, II, III, emiten y persiguen, no solo, digo ahora de los paganos, no solo cristianos, sino también superstición, es decir, todo tipo de cultos e ideas extrañas provenientes de Oriente. ¿Qué son ideas extrañas? Las que no siguen el pensamiento griego, la razón, las que no se pueden verificar, las artes de adivinar, lo habrán visto en las películas. Los romanos cogían un animal, un ave, le sacaban los hígados, y ahí en los hígados el oráculo, y los griegos también lo hacían, pero no todos los griegos. Es decir, la religión para estos pueblos, griegos y romanos, es como la tradición. Es la vida de mis antepasados, tú tienes los tuyos y yo tengo los míos, y no pasa nada. Es decir, el Estado pagano o romano de toda la vida, pues intenta mantener las tradiciones, pero después cada cual, es decir, no solo se persiguen creencias falsas, sino todo tipo de supercherías o supersticiones, como seguimos hablando. Hay gente que decía que mirando, no sé, es decir, teorías no racionales, teorías que no se podían verificar. Bueno, esta situación prosigue desde el siglo II hasta que cae el imperio, y creo que en alguna clase lo dije, literalmente la historia de Roma, como lo oye, es casi literalmente a partir de tiempos de Jesucristo, de Calígula y todos estos, un emperador cristiano, uno pagano. Uno cristiano, uno pagano. Además, ninguno muere de muerte natural. Eso sigue igual después, durante la Edad Media. Pues así es. Entonces tienen que entender las cosas. Hoy vamos a hablar de Roma, en algunos casos estaremos hablando del siglo I, tiempos de Nerón, cuando seguimos el Hidraulis. Me referiré al inventor del presunto, a Dion de Alejandría, perdón, no me acuerdo, Tesirio. La invención del Hidraulis se atribuye a Tesirio. Es decir, depende de lo que salga, hablaré a veces indistintamente de un tiempo u otro, pero abstraigan, esto es lo más que les puedo pedir. Cepillarse, no sé cómo decirlo, fumarse o ventilarse casi 1000 años de historia, de la historia más racional de la antigüedad, en 2 o 3 clases, pues esto no tiene nombre. Por eso en parte dije, me pondría los guantes, los de CSI, los de diseccionar cadáveres para no salpicar, sobre todo porque es un tema delicado cuando hable de música, porque a este pueblo pues se le sigue negando pues lo que yo estoy enseñando aquí. En los libros todavía se lee, ahora en los primeros capítulos que no dedican nada, empiezan normalmente en Grecia 4 cosas y sigue la siguiente afirmación. Los antiguos, como dicen los antiguos, se refieren de Roma para atrás, solo conocieron la monodia. Esto es lo que se dice y esto es lo que yo combato. Yo combato ideas, no personas. Que quien lo diga o quien no, me da igual. Las personas, unas mueren y vienen otras. Es como la hidra, tú cortas una cabeza y salen 15. Mientras que si consigo aclarar un poco las cosas y hacerles colocar las piezas en un orden más adecuado, pues otros podrán pensar lo mismo que hicieron ellos. Es decir, si vamos a hombros de gigantes, como dijo Newton, es porque ellos fueron los gigantes. En estos tiempos, hoy tenemos de todo, máquinas, telescopios, microscopios, y sabemos muchísimo porque otra gente antes que nosotros ha cavilado y ha separado lo que funciona de lo que no funciona. Pero en estas épocas no había nada.
más que la evidencia de las cosas. Tú dirás que en el hígado dice no sé qué, pero vaya, ha perdido la batalla, lo han decapitado, han destrozado a su familia. En el mundo clásico había gente, como ustedes y como yo, que veía las cosas como ocurrían. Yo no quiero hablar contra nadie, pero quiero que distingan las cosas. Lo que se puede comprobar, como hablan los románticos, sobre eso hay consenso, eso es lo objetivo. Y más allá están las creencias, que son todas respetables, yo no discuto ninguna, pero se puede hablar de lo que se puede hablar, así que podríamos estar aquí hablando de Júpiter, de Zeus, pues hasta el día del juicio final. Pero así no es como se ven las estrellas, cómo se curan las enfermedades o cómo se construyen los coliseos, que lleva ahí 2000 años y todavía no se ha caído. Bien, entiéndanlo, es una clase general sobre Roma que pretende incluir lo que hemos ido dejando por el camino un poco aparte y que el año que viene, con más tiempo, igual que este, en los primeros meses, lo mejoraré. Habrá una clase solo para la UDES, otra solo para hidráulis, lo mismo que hemos hecho este año con otros instrumentos. Bueno, pues esta es la clase. Intentaré que no sea demasiado larga, solamente vamos a ver algunas de estas cosas que ya he ido contando en otras clases anteriores y otras nuevas.